martes yo les hablé que ese taller de transformación era dirigido por el maestro más exitoso. Ese maestro, a pesar de haber recibido tanta oposición en contra de él y en contra de sus enseñanzas, nadie ha podido desaparecerlo. Nadie ha podido hacer que modifique sus enseñanzas. Miren, aprendimos también hace 2 martes que los discípulos completaron su taller básico intermedio durante los 3 años que estuvieron en el ministerio de Jesús. Esto fue una espera de algo que sería bueno, porque 3 años con Jesús, se supone que este taller era que todo el mundo iba a estar que corta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasó? Sin embargo, cuando Jesús es arrestado y crucificado, los discípulos se dispersaron, los discípulos se desesperaron, ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a que los mataran a ellos también. Pedro, el pobre Pedro, estaba como alma en pena. ¿Por qué? Porque había negado a Jesús 3 veces y le habían avisado. Uh-huh. Por el otro lado tenemos a un Judas, ¿qué hizo después? Se quitó la vida, uh-huh. Se suicidó. Miren, yes. Definitivamente que con estos resultados ellos no aprobaron el taller. Pero la pregunta es, Fernán, Mori y Juan, ¿en qué falló entonces el maestro? ¿En qué falló? Miren, en nada, ¿verdad? Miren, cuando los discípulos se encontraron con su maestro, después de él haber resucitado, fue que ellos comprendieron que no se trata de un buen maestro, se trata de la actitud, de la voluntad del estudiante de aprender. Así entonces, cuando el estudiante no tiene incredulidad, cuando el estudiante no tiene duda, cuando el estudiante quita de sí el dejar de creer, entonces el estudiante puede realmente tener un cambio y una transformación. Mientras tanto, mientras haya duda, el crecimiento y la transformación se desaceleran. Y es muy triste, se detiene. Así que, por eso es que este taller de transformación no promueve el tener estudiantes perfectos. No, lo que promueve es tener una perfecta relación con el maestro y que las enseñanzas de ese maestro se vuelvan el estilo de vida de ese estudiante. Qué bello, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Pero entonces, también recordamos que era importante que estos estudiantes dieran esta enseñanza, lo que aprendían desde el día 0, compartieran todo. Pues, ¿qué hizo entonces? Porque sabemos que ya se colgaron, no habían pasado el taller. ¿Qué hizo entonces Jesús para ayudar a sus discípulos después de que él resucitó? Estuvo 40 días dándoles otra oportunidad de aprobar el taller. ¿Y cómo lo hizo? Miren, Jesús se aseguró de que ellos creyeran en su resurrección y que comprendieran lo que era tener la vida eterna. Él les repasó, y de esto estaba hablando Magdiel ahorita, les repasó las escrituras, la importancia de tener las escrituras en nuestra vida, de una manera bien simple, pero así les expandió el conocimiento y el entendimiento. Ellos pudieron entonces entender que el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías tenían sentido. Entonces tuvieron una dirección. Ellos pudieron entender que lo sucedido en 3 años, miren, que fue incluyendo la crucifixión, incluyendo la resurrección, tenía y tendrá propósito de bienestar para todos los que creen en Jesús. Y ahora sí que sí, por fin, el taller básico intermedio está aprobado, como dice uno de nuestros anunciantes. Entonces, ahora Jesús lo que quiere es enseñarles el taller avanzado para líderes. Y aquí comienza, y este taller, él lo que hizo fue que utilizó todo lo aprendido en ese taller básico, él les enseñó a aplicarlo como herramientas en las crisis de su vida. Les enseñó en detalle la importancia del establecimiento del reino de Dios en sus vidas. Esto es tan necesario para todos. Miren, el maestro de maestros perdonó tanto y tanto a sus discípulos que ellos se volvieron tan y tan agradecidos que aprendieron a obedecerle con más y más fidelidad. Por eso es que este es el mejor taller de transformación y llegó el día 40. Ya pasaron 40, qué rápido pasa un mes, ¿verdad? Así que los 40 días pasaron bien rápido y los discípulos de Jesús ya completaron el taller avanzado para líderes. Y entonces ahora les tocaba hacer su proyecto final. Y el proyecto final constaba de 2 asignaciones. La primera era individual, la primera era grupal y la segunda era individual.
¿qué sucede? Aquí vamos y dice Hechos 1:4, porque hoy estamos navegando otra vez por Hechos en los capítulos 1 y 2. Dice que Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, les ordenó a los discípulos que esperaran en Jerusalén para el cumplimiento de la promesa del Padre, que es de ser bautizados por el Espíritu Santo en pocos días. Así que importante, todos debían completar esta primera parte porque era por petición de Jesús que el Padre les iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que siempre los ayudara, para que los consolara, para que los defendiera, para que estuviese con ellos, para que les enseñara la verdad. Esto es lo más importante en nuestras vidas. Y aquí entonces comienza esta segunda parte de nuestra historia. Y hoy, como les dije, nos vamos a navegar por esos capítulos 1 y 2 de Hechos. Y dice Hechos 1:6 que cierto día estaban reunidos los apóstoles con Jesús y le preguntaron, y aquí quiero que escuchen esta pregunta, porque esta es la parte de la película que no esperamos que va a pasar. Le dicen, Señor, ¿tú no crees que esto es un buen momento para que tú te vuelvas el rey de los israelitas y los libertes? Esta gente llevan ya 3 años, 40 días, recibieron el mejor taller de transformación y están en la etapa de su proyecto final y todavía razonaban sus problemas que eran políticos, religiosos, sociales y económicos y honestamente eran graves problemas. Pero entonces razonaban que se iban a solucionar con un Mesías que tendría un puesto político. Qué terrible, ¿verdad? Miren, amada audiencia de Nueva Vida, desde siempre el ser humano, esto es desde siempre, el ser humano busca dirigir su vida utilizando su razonamiento y le cuesta demasiado trabajo porque es que es duro entender que cuando el reino de Dios está en nosotros, se transforma la razón en fe. Entonces, yo quiero que le demos un momentito para atrás a la historia, 612 años antes de Cristo, y que conozcamos a un profeta que se llamaba Habacuc. Qué nombre raro, ¿verdad? Habacuc. Habacuc estaba bien angustiado y muy preocupado por todo lo que estaba sucediendo, porque había violencia, había corrupción en Judá, y estaba muy angustiado. Y le hizo unas preguntas a Dios. Bien, como decimos, hardcore. Era bien atrevido, pero realmente estaba siendo bien honesto, porque estaba buscando respuestas que se ajustaran a su razonamiento. Entonces ahora yo quiero que le demos, ahora vamos a darle para adelante a la historia, y vámonos al 2022. Y vamos a hablar de nosotros, los seguidores de Cristo. Nosotros creemos tener una fe en Dios bien robusta. Sin embargo, cuando nos arropan las catástrofes atmosféricas, los problemas con los gobiernos corruptos, cuando llega una pandemia que no se acaba, cuando llegan pérdidas inesperadas, cuando viene una inflación económica sin precedente, y entre otros eventos que estamos viviendo, entonces en vez de aferrarnos a nuestra fe, lo que hacemos es que nos entra una parálisis en el discernimiento espiritual y entonces nos tornamos como un poquito racionales, ¿verdad que sí? Ok, pues mientras yo estaba meditando en esto, preparando la reflexión, el Espíritu Santo me lleva a Mateo 14, a la historia cuando Jesús y Pedro caminan sobre el agua, y me hace una pregunta y me dice, Ohami, ¿cuándo fue que Pedro caminó sobre las aguas? ¿En medio de la tormenta o en la calma? Esto fue un wow moment. Miren, esa madrugada, dice Mateo 14, del 25 al 32, que Jesús caminó hacia los discípulos sobre el agua. Y mira lo que dice, el viento azotaba el lago fuertemente y las olas eran intimidantes. Luego, cuando Jesús calmó a los discípulos, porque cuando lo vieron en la distancia pensaban que era un fantasma, Él los calma. Entonces Pedro viene y le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Y saben lo que Jesús les dijo? Ven, sencillito. Pedro se baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, pero entonces dice la palabra que al notar la fuerza del viento tuvo miedo. Y como comenzó a hundirse, y esto es un hombre que sabía nadar, era pescador, gritó, sálvame, Señor. Y hay unas versiones que dicen que perezco. Miren, ahí Jesús lo toma de la mano. Yo me los imagino en el mismo medio del revolú tomándolo de la mano. Y le dijo, pero papito, qué poca fe tú tienes, ¿por qué tú dudaste? Pero entonces, ahora yo pensando, cuando a Pedro se puso creativo y activa su fe y reta a Jesús, Jesús bien relax le dijo, ven,
Jesús no le dijo, no, dame un break, Pedro, déjame calmar la tormenta para que tú puedas caminar sobre las aguas sin ningún problema. No, 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 no. Jesús le quitó el peso natural a Pedro y lo hizo sobrenaturalmente liviano para que caminara tranquilo y equilibrado sobre las aguas tormentosas. Pero cuando Pedro se fijó en el problema y el miedo y la razón lo llenaron de sobrepeso, ¿saben qué? Comenzó a hundirse. Nota aclaratoria: en el mejor taller de transformación, lanzarnos de la barca no es lo que cuenta para nota. No, lo que el maestro evalúa es que le vamos a obedecer creyéndole, que tenemos fe, que somos firmes, que somos constantes, que somos resilientes, que aunque escuchemos, sintamos y veamos a un tsunami de pruebas sobre nosotros, nosotros podamos decir, yo sé en quién yo he creído. Ahora, vámonos a regresar a la pregunta racional que le hicieron los discípulos. Y aquí vemos a Jesús cómo les va a responder. Y les dice, ¿ustedes creen que yo debo ser el rey libertador? Muchachos, solo el Padre tiene esa autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les toca saberlo. En otras palabras, les dijo, y hoy nos está diciendo a nosotros, no se afanen por saber lo que aún no pueden comprender. Desde siempre, y me puse a buscar muchas historias, desde siempre la contestación que transforma el raciocinio del hombre ha sido la misma contestación. ¿Se acuerdan de Habacuc? Escuchemos lo que Dios le contestó a Habacuc. Le dice, mira, las cosas que planifico no ocurrirán pronto, sin embargo, con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo ocurrirá en el día que he señalado. Habacuc había hecho muchas preguntas y recibió muchas respuestas. ¿Y qué pasó con Habacuc? Que terminó siendo un profeta llenito, transformado y llenito de fe. Vivir creyéndole a Dios no va a significar, y eso ustedes lo saben, no va a significar que Dios va a eliminar todos nuestros problemas. Vivir creyéndole a Dios es caminar sobre las aguas tormentosas y caminar sobre las aguas calmadas. Lo importante es que entendamos en esta mañana que con Él siempre caminaremos sobre las aguas. Eso es vivir transformado, eso es vivir en lo sobrenatural. Y entonces Jesús, después de contestarle su pregunta, yo me imagino que quedaron todos calladitos y mirándose unos entre otros. Entonces ahora les viene a decir la segunda parte de su proyecto final. Esta asignación era una tarea, ya no era grupal, era individual. Y entonces dice Hechos 1:8 que Jesús les dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Le dijo en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Y yo quiero que veamos un momentito esta segunda parte del proyecto en detalle. Número 1, les está diciendo recibirán poder. En la primera parte de esa asignación les dijo que esperaran. Les dijo, esperen al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos esperando a alguien, cuando ese alguien llega, ¿qué hacemos? Lo recibimos, ¿verdad que sí? Y entonces, si lo recibimos, recibimos todo lo que tiene. Y si tiene poder y autoridad, pues nosotros recibimos ese poder y autoridad. Número 2, le dice, y serán mis testigos. ¿Qué significa ser testigos de Jesús? Y no me estoy refiriendo a nuestros hermanos y amigos testigos de Jehová. No, yo busqué el significado de lo que es ser testigos de Jesús y dicen los diccionarios bíblicos que son personas que dicen la verdad sobre Jesús. También me dio la curiosidad y busqué la palabra testigos en griego y dice que muere por su fe. O sea, sus discípulos son personas que dicen la verdad sobre Jesús, dispuestos a morir por su fe. Wow, moment. Definitivamente esta asignación no era para todo el mundo, es para líderes y para valientes. Y por esto es un trabajo que es individual. Así que número 3, les dice, y ustedes le hablarán a la gente de todo el mundo. Pues, ¿qué es lo que le tenían que hablar? Pues sencillo, de su amor, de lo que vieron, de sus obras, su muerte, su resurrección, de lo que aprendieron, de todas esas enseñanzas, de aplicar la palabra en los tiempos y de las buenas nuevas de salvación. Importante, y esto es bien importante, para completar la segunda parte de este proyecto,
tienes que haber completado la primera parte de la asignación. No es como la universidad, que a veces nos dejan coger la segunda clase sin agarrar la primera. Y miren, y estas fueron las últimas palabras de Jesús. Mientras él hablaba, ¿qué sucedió? Él fue elevado al cielo y los discípulos se quedaron mirándolo hasta que se desapareció y se quedaron mirando el cielo vacío y de repente aparecieron 2 hombres con unas túnicas blancas y les dijeron: Galileos, ¿qué ustedes hacen mirando ese cielo vacío? Ese mismo Jesús que fue arrebatado de entre ustedes, miren, vendrá con la misma certeza y misterio con que se fue. Amada audiencia de Nueva Vida, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos mirando el cielo vacío? Vamos a movernos, todo el mundo a hacer las 2 asignaciones que tenemos que graduarnos. Así que ya estamos llegando al final de la historia. Y dice en Hechos 1 del 13 al 15 que todos ellos pues se fueron de allí porque estaban en el Monte de los Olivos y llegaron a Jerusalén. Allí se fueron a la casa que se estaban quedando, subieron a su cuarto y estos eran, y esto es importante saberlo, estos eran los seguidores de Jesús. Era un grupo muy unido. Siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres y entre ellas se encontraba María, la madre de Jesús. Era un grupo como de 120 personas, ya no eran 12, ya eran 120 unidos orando juntitos. Miren, es importante que tengamos presente este principio de la asignación. Un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Y continúa la historia, ya nos fuimos para Hechos 2 y dice que el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban allí reunidos en el cuartito en Jerusalén esperando la promesa de Dios. Estaban haciendo la primera parte de la asignación. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía un estruendo, una tormenta, y retumbó por todo el salón. Luego vieron a algo parecido como llamas de fuego que se les colocaba encima de cada uno de ellos. Primera parte del proyecto final completada. Y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos. E inmediatamente empezaron a hablar en otros idiomas. Miren, esto debe haber sido terrible porque hoy día tenemos los translators, pero tú sabes lo que es escuchar a una persona hablando en otro idioma en ese tiempo. Miren, cada uno hablaba según lo que el Espíritu le indicaba, así que ya la segunda parte del proyecto final iba en proceso. Y ese día en Jerusalén había muchos judíos, peregrinos religiosos de todo el mundo, Egipto, Arabia, Asia, de todos lados. Ellos habían ido a celebrar el Pentecostés, que también le llaman Festival de la Cosecha. Eso se celebraba 50 días después de la Pascua. Pues vamos a ponernos en perspectiva. Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y subió al cielo 40 días después de haber resucitado. 10 días después, o sea, el día 50, entonces sucede que el Espíritu Santo llena de poder a todos los que estaban haciendo la primera parte de la asignación. Cuando los visitantes oyeron el ruido, porque dicen que fue terrible, corrieron para el lugar y entonces se encuentran que esta gente está hablando en su lengua materna y están hablando de las grandezas de Dios. Ellos no podían entender lo que ocurría y entonces dijeron, pero una pregunta, esta gente no son galileos, que ellos hacen hablando en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ellos no salían del asombro, no podían entenderlo, estaban confundidos. Pero miren, siempre por otro lado, ustedes saben que en toda película está el necio y el desentendido, que tiene que estar en la película. Y había otra gente que estaba por allí diciendo, muchachos, esa gente lo que está es borracho con vino barato. ¿Quieren escuchar cómo se completó esta segunda parte del proyecto final? ¿De verdad que sí? Pues miren, les digo, en Hechos 2 del 14 al 17 dice que Pedro, aquí viene Pedro, y da un paso adelante junto a los apóstoles. Y dice que, busqué todas las versiones, y dice que les gritó. Yo me lo imagino, hey, le voy a dar la versión de acá, hey, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Estas personas que están aquí no están borrachos, como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. Yo le doy gracias a Dios que esto sucedió en Jerusalén y no en Puerto Rico, porque si no, este comentario de Pedro no aplicaba. Ustedes saben que no. Pero entonces le dice, lo que ustedes están viendo es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Ustedes están oyendo, este es Pedro compartiendo con ellos entendimiento expandido de las escrituras para que esa gente que estaba allí comprendieran las profecías y creyeran. Este es el mismo Pedro que había tenido la personalidad inestable e impulsiva que le hizo cometer muchos errores
mientras tomaba el taller. Sin embargo, en el mejor taller de transformación, los líderes espirituales no son aprobados por sus capacidades. Miren, eso no es lo que va aquí. Son transformados con amor, con misericordia. El maestro de maestros lo perdonó tanto y tanto que Pedro se volvió tan y tan agradecido que aprendió a obedecerle con más y más fidelidad. Las palabras de un pescador, que ustedes saben que un pescador no hablaba rebuscadamente, estaban transformando, estaban traspasando el corazón de los presentes, pues su mensaje estaba sobrecargado de unción, poder y palabra viva que cambia a todo ser humano. El Espíritu Santo transformó un pescador sabelotodo impulsivo en un predicador poderoso y dinámico. El poder del Espíritu Santo en Pedro y los discípulos provocó que esa multitud prestara atención, que comprendieran que Jesús era el Mesías y que solo a través de él llegarían a Dios. Ese mismo día, miren, esa gente entendió que habían crucificado al Mesías y dijeron, hay que arrepentirse. Hay que acercarse a Dios. Así que hubo un cambio de vida, hubo un change in life. Y dice Éxodo 2:43 que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y con esto cierro. Amado oyente, ¿no has podido aprobar todavía el taller básico intermedio? No te desanimes, yo he estado ahí, yo creo que todos hemos estado ahí. Miren, el maestro... No sé si yo he terminado. Exacto, este taller es complicado. Yo no sé si yo he terminado. Esto es la realidad, pero el maestro vino hoy, en esta mañana, y nos lo está diciendo desde que nos levantamos con ustedes. Ha venido a decirnos que te voy a dar una nueva oportunidad de perdón, que quiero establecer el reino en ti, que quiero que entiendas la palabra, que se expanda tu entendimiento y que por eso quiero que te matricules en el mejor taller de transformación. Vamos a hacer un compromiso, vamos a agradecerle al Señor, vamos a ser constantes en la fe, vamos a esperar el cumplimiento de sus promesas en su tiempo y a su manera. No razonemos más. Miren, si aún nosotros estamos pensando que un hombre, que un gobierno, que la ciencia, que la medicina son la solución a nuestros problemas, necesitamos un 911 urgente de un Pentecostés. Necesitamos el Espíritu Santo manifiesto en nuestras vidas. Vamos a ejecutar con excelencia. Vamos a ir en el camino de la fe en victoria. Cristo viene pronto y es necesario que el taller avanzado para líderes esté aprobado. Así que es tiempo de que los seguidores de Jesús, y esto es para todo tipo de iglesia, para todo tipo de persona, que estemos unidos en un mismo pensar, que oremos juntos. Un pueblo cristiano dividido es incapaz de completar la primera parte de la asignación del proyecto final. El día de Pentecostés, los discípulos llenos del Espíritu Santo se levantaron en defensa de la fe y desde ese día y el resto de sus vidas predicaron con convicción el mejor taller de transformación. Predicaron el evangelio a millones de personas por todo el mundo y hasta el día de hoy tú y yo hemos conocido a Cristo. Así que quiere decir que la segunda asignación del proyecto final completada. Así que nosotros, la invitación de hoy es: tú y yo estamos llevando las buenas nuevas de salvación en todo tiempo y en todo lugar. Los apóstoles aprendieron no todo, lo necesario para entregar sus vidas por Jesús, porque a pesar de ser maltratados, perseguidos, encarcelados y hasta asesinados, eran hombres y mujeres felices. Fueron gente que aceptaron el reto y la graduación, Fernán, con honores, con honores. Así que aceptamos el reto, aprobemos el mejor taller de transformación y vamos a graduarnos con honores. Bendiciones en extremo. Changing Life Ministries. Discípulo nuevo, me voy a matricular. Muy bien, yo también. Primero no sabía si lo había terminado, ahora sé que me tengo que matricular. Tengo que empezar en cero otra vez, amén. Pero es que es bello, eso es lo bueno de nuestro maestro, que no está pidiendo la perfección. No importa los años que tú lleves en esto, de momento te dice, caramba, yo he saltado algunas de las lecciones. Tengo que volver a coger el curso. Exactamente, así que vamos a anotarnos y vamos a sentarnos con este curso que es presencial.